lo voy a buscar acá. Lo voy a buscar acá en mi ay, Dios mío, me abrió un libro, esperen. Lo voy a buscar acá en donde dice programa, en la P, está el programa, se los voy a abrir por acá, que va a ser mucho más rápido. Programa acá, y ahora se los comparto, no se preocupen, porque seguramente ahí no lo ven, pero yo acá, ahí está. Miren, ven, expresionismo alemán, neorrealismo italiano, van 2. Nouvelle Vague, 3. Japón, 4. Cinéfila, 5. Medio Oriente, 6. Son 6 afiches. 6 ¿sí? afiches. 6 afiches. No es tan tremendo, no es tan tremendo para mostrar y hablar sobre ellos. Que hablemos. Ahora, ¿el año del dragón la vimos? No. Muchas de las que están ahí. Hay que ver si, porque hay algunas que me parece que no vimos. Vos no te preocupes, que yo te voy a mandar la lista, les voy a mandar a todos la lista de las películas que efectivamente vimos. Claro, por eso. Yo les voy a mandar la vimos. lista donde está libro, autor, película, director, de lo que efectivamente vimos, porque, por ejemplo, de Japón tuvimos que ver menos de las previstas. ¿Sí? Nada más que 3. Y así pasó con otras corrientes, donde había muchísimas, como la estadounidense. ¿Quería decir algo, Marta? Dale, Marta Langer. Digo, es una locura, pero total, acá estamos en confianza. ¿Cuánta gente calculás que va a estar? No tengo la menor idea, no tengo experiencia en eso. ¿No puede ser mucho? Mirá, yo te cuento una realidad. Antes, todos los cursos eran presenciales y se hacían en las aulas que está en el lugar cuyo estacionamiento vamos a estar. Todas se hacían presenciales. Toda la gente era de Bahía Blanca. De modo que calculo que iría mucha gente porque eran de Bahía Blanca. Y calculo que muchos estarían próximos al barrio donde está eso, porque no es un barrio que está en el centro, está a unas 15 cuadras del centro aproximadamente. Sí, está afuera. Bueno, entonces, 11, pónganle. Entonces, lo que se me ocurrió, porque a lo mejor no tiene sentido. ¿Cómo se dice? Mi estupidez de congresos y encuentros, de pronto lo que había pensado es en un Word, porque me parece que es muy impactante hacer 100 reproducciones, ya que vamos a pagar entre los 20, esto no creo que cambie demasiado, con el listado, que ya con eso impresiona bastante, de todo lo que vimos en libros y películas. Eso ya está hecho, no el cuadro. Eso yo lo puedo hacer, puedo hacerlo. No sé si están de acuerdo. Digo, solo el listado, sin las imágenes. Sin imágenes, para entregar en mano 50 o 60. Claro. Tampoco es necesario darle a los niños, por familia, claro. Vamos entregando, como para que se vea, porque es un esfuerzo grande realmente. Y además hay una recomendación de películas y de libros, que me parece que tiene varios objetivos, pero no sé, una locura más que está está interesante, porque esto yo lo puedo armar en un cuadro, si les parece, en un cuadrito, donde estén bien aclarados el título del curso, las corrientes, y como les armé ¿vieron cómo les armé para el programa? De ahí armar eso y que entre en una hoja de Word. Bueno, en una hoja de A4. ¿Sería mucho lío poner el link de las películas? No, es muy difícil, porque no te lo toma. No dije nada. ¿Sabés qué? No te lo toma. ¿Y sabés qué pasa?
que ya no están vigentes, porque ya los busqué y ya no están en internet. Estoy enojadísima con Zuckerberg y con... que hagan el curso con vos, que hagan el No, curso. estoy enojadísima bien. porque yo tengo 3 cursos de cine y no saben lo que es lo de las películas. No saben. Todo lo que nosotros vimos hace 2 meses desapareció de internet. ¿Me entienden? Son unos desgraciados esta gente de internet. Bueno, gente, vamos a la clase de hoy. ¿Sí? ¿Les parece bien? Ya hemos solucionado. Les agradezco muchísimo la vuelta que le han encontrado. Puedo hablar yo, pueden hablar conmigo los que quieran, decir sus impresiones. Acá hay muchos que tienen una verborragia, todos diría, una verborragia, una capacidad de locución y de explicación maravillosa. Y como Telma, que sí, No, Telma. no estoy levantando la mano para eso. Lo que estoy diciéndote que pongas en el grupo tu mail. El mail, el correo electrónico, porque yo no sé si lo tengo para mandarte los afiches. Sí, te lo voy a poner, porque ya Perdón. con eso yo me empiezo a mover. Sí, perdón, y ya para la Telma, próxima... ¿es Maggie. posible? ¿Podrías mandarlo a todos y revisamos desde ahí? Cuando le mandes a Esther, ¿tenés el mail de todos del grupo como para mandarlo? No tengo Sí, el mail. yo lo tengo. Ah, vos lo tenés, sí. Yo lo tengo. Yo se lo mando a mando. Esther y que ella se lo mande al grupo. Yo lo tengo y se lo mando al grupo. Yo lo tengo. Raquel, ¿querías decir algo? Sí, para los que no vamos a estar presentes, me gustaría estar presente de alguna manera, ya sea con alguna nota o un audio de 1 minuto, como mucho, diciendo qué nos pareció el curso, recomendándolo o no, depende de lo que cada uno haya sentido, como para poder estar presente también en ese momento, que se escuche, que se lea algo, como para... Está muy bueno porque el audio sí lo van a poder poner. Nosotros podemos hacer un audio donde uno se presente. Oh, pobre, Marita y Mario salieron, ya está, ya entran de nuevo. Donde cada uno soy tal persona y me pareció tal cosa. Lo importante es decir el nombre y apellido. ¿Y saben qué? Y del lugar de donde son. Por ejemplo, soy Raquel Kogan, vivo en Cava y me pareció tal cosa. ¿Saben por qué? Para que se ponga el acento en toda la gente de distintos lugares que está participando. Claro, eso. Y de paso le hago pito catalán, porque la respuesta fue tan... Cuidado. Ya está. Sí. Bueno, empecemos. Gente, Seguimos. para hoy tenemos una película que realmente me pareció una verdadera joyita, una película que habla sobre la triste, la dramática historia de Palestina, sobre todo a partir de 1948, a partir del Estado de Israel. Pero me gustaría compartir con ustedes, esperen, no todo el texto, para nada compartir. ¡Ay, se me va a cualquier lugar! Esperen que esto ni siquiera lo puse yo. Ni siquiera lo puse y se me va. Bueno, porque yo me había ido atrás. Yo quería mostrarle solo unos mapas de un extenso Word que les preparé. Ahí vamos a llegar. Esto me pareció interesante para que cada uno lo vea en su casa, que cada uno juzgue la veracidad, la falsedad, la posición ideológica de los españoles con respecto, recuerden que ellos tienen próximo al Medio Oriente, ¿no? Y tienen otro tipo de vínculo con Medio Oriente, lo tienen ahí nomás. Bueno, yo les quería mostrar algunas cositas solamente para empezar a hablar, y la próxima clase, que ustedes dispongan de más tiempo de lectura, que puedan verlo, podemos discutir, debatir algunas cuestiones. Yo voy a tratar de preparar un PowerPoint con las cuestiones más
centrales. Miren, acá tenemos los mapas, no sé si lo ven, a ver si lo puedo agrandar, creo que sí, ahí. Miren, ¿lo ven? ¿Lo están No. viendo? No, voy de nuevo, voy de No nuevo. saqué nada. No Ahora saqué sí, nada. ahora sí. No, ¿Lo ven? No. no. Sí, ahora Sí, sí, sí. Está el mapa, ¿no es cierto? Bueno, yo no lo quiero agrandar demasiado para que está. no me quede nada afuera. A ver si lo agrando. Bueno, como ven, acá dice en verde la definición tradicional de lo que es, porque ven que dice que es Oriente Próximo o Medio Oriente o Oriente Medio, como se lo quiera llamar, términos que ya están pasando en desuso, que se originaron en la época británica cuando tenían los protectorados ya en el siglo XIX, cuando el Imperio Británico había colonizado la India para marcar que la India era el lejano oriente y que lo que estaba de la India hacia el oeste era el Oriente Próximo o era el Medio Oriente. Entonces, con los años, todo esto se fue modificando por intereses, por cuestiones políticas, por la aparición del petróleo en algunos países árabes, por la creación del Estado de Israel, por las guerras que hubo, la Primera y la Segunda Guerra, en la que participó el norte de África, por cuestiones religiosas, por cuestiones idiomáticas, por la gran variedad de pueblos que hay, que no son todos árabes. Entonces, la definición tradicional abarcaba Turquía, Irán, Irak, Siria, Arabia Saudita, Omán, Yemen, Egipto, pero acá hay varios países que no están, Jordania, Israel, Palestina, hay varios que no están. Lo que luego se agrandó como Gran Oriente Próximo, según el G8, que son el grupo de las 8 grandes potencias, incluyeron a la parte norte de África como Mauritania, Marruecos, Sahara Occidental, Argelia, Libia, Túnez, Sudán y Somalia. Me llama la atención que no esté Etiopía, por ejemplo. Y a otros un poco más lejanos como Afganistán, Pakistán, que están cerca de la India. Y como zonas asociadas, probablemente porque son las que tienen el culto islámico, es Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán. Acá hay Kirguistán y Tayikistán, perdón. Pero luego tenemos acá, que me parece interesante, ver esta cuestión que tiene mucho que ver en esta zona donde se... Raquel y otros, y Noemí, por favor, y no veo quién más, por favor apaguen los micrófonos. Miren, este mapa físico nos ayuda a comprender que la distribución de montañas más oscura, la introducción de grandes zonas desérticas y pocos valles fértiles. Miren acá la media luna fértil que estudiamos en la secundaria entre los ríos Tigris y Éufrates, que justamente esta película se desarrolla acá, donde se unen los dos ríos, ¿sí? Acá se desarrolla la película donde pongo la flechita, y cómo esta cuestión también de los valles fértiles y las zonas montañosas y las zonas desérticas tuvo que ver en la agrupación y en la distribución de los pueblos. Por un lado, los pueblos que eran agricultores, y por otro, los que se dedicaban al pastoreo, y por eso también tenemos pueblos sedentarios y pueblos nómades. Y otro mapa que me pareció muy interesante, que es el recorte, y dice, por ejemplo, Oriente Próximo, Mashrek,
como lo nombran en árabe, y Magreb. Pero los otros son más interesantes, porque dice cuáles son los países árabes y los que no son árabes. Dentro de las religiones, los que son suníes, los que son chiíes, que están en verde claro, y otros. Dentro de la parte del relieve, los que son la franja fértil y los que son desierto y los que son la franja semifértil, porque esto también luego aparece en la literatura y en el cine. Los que son despoblados, miren que coinciden con los grandes desiertos, los que son poblados y lo que es sobrepoblado. Acá marca el río Nilo y el borde del Nilo, pero también podría tratarse esta franja pequeña de Gaza y de Israel. Y otro importante desde el punto de vista económico y que cambió el contexto político del lugar son las zonas sin hidrocarburos, fíjense, y con hidrocarburos. ¿Sí? Miren toda esta zona que rodea el Golfo Pérsico, que tienen hidrocarburos, y esta parte de África. Me pareció que estas cuestiones que acá marcan otra, y que saca países de lo que es el Oriente Lejano y lo que es el Cercano Oriente, y algunas cositas, algunos datos. Por ejemplo, los países que forman, ¿sí? Que son muchísimos. Yo no sé si quieren que los leamos, pero son una extensa cantidad de países. Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía y Yemen. Y acá habla también de Afganistán, que no está incluido, que no sé si lo nombré. No lo nombré, ¿no? Y también Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán y Túnez, ¿sí? Y todos los que no nombré de la zona que pertenecía a la Unión Soviética. Y luego yo les quería leer pequeños datos. Es la cuna y el centro espiritual de religiones como el cristianismo, el islam, el judaísmo, el maniqueísmo, yezidi, drusa, sharzán y mandianismo. Y en Irán, el mitraísmo, el zoroastrismo, el maniqueísmo y el bajaísmo. ¿Alguno habrá visto alguna iglesia bahá'í, toda blanca, desprovista, hermosa? Hay una en Israel y las hay, por supuesto, en Estados Unidos, en Chicago hay otra, que es muy particular, que son religiones absolutamente desconocidas para nosotros. Y por otro lado, quería hablarle de las distintas, esperen, no quiero contarles todo, sino las distintas lenguas que se hablan y quiénes son árabes y quiénes no son árabes. El Medio Oriente, grupos étnicos, acá está. Los árabes constituyen el grupo étnico más numeroso de Oriente Próximo, seguido por varios pueblos iraníes que no son árabes, y luego por grupos de habla turca que no son árabes. Ustedes saben que Irán es persa, no es árabe. Turquía es del grupo turco, aparte, no son árabes, ¿sí? Y por otra parte, Israel, que hay una conjunción, además hay cristianos en muchos países árabes, Turquía e Irán, y hay judíos
que ahora están en el Estado de Israel, pero que estaban distribuidos en todos los países que son árabes y que no lo son, en Turquía, en los países árabes y en Irán, en todos ellos, alrededor de 750.000, que así como cuando se creó el Estado de Israel en 1948, expulsaron a 750.000 palestinos, hubo otros 750.000 judíos que hacía más de 2000 años que vivían en esos otros países, que fueron expulsados y obligados a ir a Israel contra su voluntad, porque no todos eran sionistas. Y que incluso, un dato interesante, que la ONU, cuando en 1948, y la Liga de Naciones, que es anterior, y la ONU, determinó, digamos, influido por la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel, contempló que el territorio que anteriormente estaba ocupado por Palestina iba a ser la mitad para el Estado, la nación palestina, y la otra mitad para el Estado de Israel. Y nunca se cumplió lo de la creación del Estado de Palestina, lo cual es una injusticia tremenda, un manejo político degradante, y que además los palestinos se vieron con la traición no solamente de la ONU, del Estado de Israel, que tendría que haber exigido la creación no solamente del pueblo y la nación, sino de un Estado con territorio propio y fronteras, de la primera frontera, no la que después tomaron invadiendo, y que se hiciera, y la traición que el resto de algunos países árabes tuvo con los propios palestinos, que no los apoyaron, que no exigieron y trataron, porque ya habían descubierto que tenían petróleo y tenían mucho poder, que el Estado palestino se concretara. Todo esto que yo estoy diciendo está expuesto a toda clase de pensamientos distintos. Pero ustedes saben, yo soy judía, pero no soy sionista. En algún momento de mi adolescencia lo fui, influida por mi ignorancia y por mi poco contacto que tenía con el judaísmo, pero ahora yo estoy muy en desacuerdo con las políticas de Israel, que son Macri redivivo en Israel, y la pata de Estados Unidos, porque muchos que habían colonizado esa zona, especialmente Francia, y de ahí las lenguas que se hablan, y el Imperio Británico, cuando se retiraron después de la Segunda Guerra, metió la pata a Estados Unidos, ¿no? Y es lamentable, por no decir desastroso, todo lo que sufren todos los pueblos y todo el apoyo que da, por ejemplo, Estados Unidos a Israel por el motivo estratégico del petróleo. Cuando el petróleo deje de existir, chau picho, si te he visto no me acuerdo. Entonces, hay muchos grupos étnicos. Y le quiero, para que tengan idea de la complejidad de esta situación, y acá termino, y las religiones y termino, para pasar a la película. Los árabes constituyen el grupo étnico más numeroso de Oriente Próximo, seguido por varios pueblos iraníes, y luego por grupos de habla azeríes y turcomanos iraquíes. Entre los grupos étnicos autóctonos de la región se encuentran, además de los árabes, los arameos, el asirio, los baluchi, los bereberes, los coptos. Alguno que viajó el Santo Sepulcro habrá visto la pobre, la humilde, la miserable iglesia copta cristiana de Egipto, ¿no? Tremendo. Los coptos son los cristianos egipcios. Los drusos, griegos, chipriotas, judíos, kurdos, lures, mandeos, persas, samaritanos, chabaks, tats y sasas
Los grupos étnicos europeos que forman una diáspora en la región son los albaneses, los bosnios, los circasianos, incluidos los cabardianos, tártaros de Crimea, griegos, franco-levantinos, levantinos italianos y turcomanos iraquíes, entre otras poblaciones migrantes, que son muchísimos en la zona. Se encuentran los chinos, los filipinos en Arabia Saudí, los indios en Arabia Saudí, los indonesios en Arabia Saudí, los pakistaníes, los pastunes, los romaníes y los afroárabes. Por eso, cuando hablo de la complejidad, y luego tenemos varias religiones, ¿sí? Que tenemos los islámicos, los cristianos en sus diversidades, católicos, ortodoxo griego, ortodoxo ruso, que hay muchos ahora en Israel porque han emigrado 1 millón de rusos que no son judíos y que han llenado de bellísimas iglesias de la ortodoxia rusa. Después, además está el bajaísmo, que yo les decía, el yazeranismo, yazidismo, zoroastrismo, mandeísmo, druso y chabaquíes. Y las lenguas, el árabe, el persa, el turco, el kurdo, el hebreo y el griego. Pero además tenemos que el árabe y el hebreo son familias afroasiáticas, son semitas los dos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, son lenguas bastante parecidas en las pronunciaciones, porque tienen el mismo origen semita. Pero también hay otras lenguas, el persa, el kurdo, el griego, que pertenecen a la familia indoeuropea, y el turco pertenece a la familia lingüística turco. Pero también se hablan otras 20 lenguas minoritarias. Y con todo esto yo quiero cerrar un pequeñísimo panorama para que veamos que esta zona es una zona absolutamente heterogénea en ideas, en lenguas, en religiones, en grupos étnicos. ¿Sí? Por eso yo agregué la diferencia, por ejemplo, entre sunitas y chiitas. Agregué quiénes eran los drusos, quiénes eran los kurdos, porque además los kurdos no están solamente en el Medio Oriente, están en África, en Europa y en la otra parte asiática. Y los drusos también están repartidos por numerosísimos países de Medio Oriente. Y todo conforma una melange impresionante. Sí, además de inmigrantes de todas partes del mundo, como de la China y de la India. Es realmente un conglomerado de pueblos, lenguas, religiones, muy difícil. Ahora vamos a la película, ¿sí? Bueno, vamos al libro primero. El libro es de un gran escritor palestino. Esperen un minutito que les voy a compartir. Es de un gran escritor palestino llamado Ghassan Kanafani. Ahora lo estoy abriendo y ahora lo voy a compartir para que lo vean. Ahí lo ven, ¿verdad? Ghassan Kanafani, esto es un graffiti, que nació en Acre, cuando era el mandato británico de Palestina. Acre está muy cerca de Tel Aviv, es un enclave donde estuvo, Oaco también se llama, donde estuvo Napoleón, que tenía un gran puerto, y pertenecía a Palestina, y él cuando nació en el año 36, eso era Palestina. Pero luego del Estado de Israel, de la instalación en el 48, tuvieron que emigrar. Entonces estuvo en distintas partes. Murió a los 36 años en el Líbano por un ataque israelí. Le pusieron una bomba en el auto donde murió
él y su sobrina de 17 años, ¿no? Tremendo, porque era un hombre que era escritor, periodista, profesor, había estudiado literatura, tuvo que huir a diversas partes, porque primero fue al Líbano, después estuvo en Siria, después trabajó primero se trasladó a Haifa, luego a Siria, estuvo en el Líbano, que fue donde murió, pero también él estudió 3 años en la Universidad de Damasco literatura y tuvo que irse porque trabajaba simultáneamente, fue periodista, trabajó, esperen que quiero ver, participó del Frente Popular para la Liberación del Palestina, el MNA, que era marxista-leninista, que él mismo ayudó a crearlo. Fue un gran luchador, pero no era partícipe, él no usaba armas, ¿sí? Fue como escritor, fue muy prolífico, además de su extensa obra periodística, que desde muy pequeño empezó a participar en periódicos palestinos o de tendencia palestina. Escribió 4 novelas completas y 3 inacabadas, 57 relatos breves, 3 obras de teatro, 3 ensayos literarios y múltiples ensayos. Dentro de sus novelas, la más destacada es esta, Hombres del Sol. Pero también hay otros que yo les puse un video que hace una trilogía en un libro, sería muy interesante tenerlo, que está Hombres en el Sol, que es esta, lo que nos queda, y Saad, que no sé cómo sería madre de Saad, sería porque según estuve viendo, le dicen a las mamás. Y acá tienen los datos y me gustaría, esto está sacado, estos artículos de la Embajada Palestina, ¿sí? Por supuesto que lo que dice, por ejemplo, lo que dice él, la causa palestina no es una causa solo para los palestinos, sino es para toda persona revolucionaria donde quiera que esté, ya que es una causa de las masas explotadas y oprimidas de nuestro tiempo. Porque ellos estaban oprimidos no solo por la implantación del Estado de Israel, sino porque también eran considerados una subclase dentro de los países africanos, porque estaban en una región muy pobre. Hay mucho en esto que es producto de discusión. Y ahí la embajada habla de toda su lucha y cómo fue asesinado por el Mossad. Están las publicaciones más famosas, acá por suerte las tenemos en castellano, Muerte en la cama número 12, La tierra de las naranjas tristes, Hombres en el sol, la literatura de la resistencia en la Palestina ocupada, la literatura sionista, Hombres y fusiles, y la resistencia en sus dificultades. Y luego también por la Fuente Palestina Libre, acá tenemos la foto más famosa de él, un hombre joven que falleció muy joven, si no hubiera tenido una producción mucho más grande, pero ahora les quisiera compartir un video sobre el libro. A ver, esperen que llegue. Acá habla de la trilogía palestina, está muy interesante porque va dando, Gaia Literaria se llama el espacio, pero habla de Un hombre al sol y de los otros 2 libros. Está interesante como para que lo vean. Acá habla, a ver si lo pueden ver. Es no dar vueltas. Probá las variedades morenitas. ¿Lo ven o no? Sin tanta vuelta. ¿Ven el video? Sí. Bueno, desgraciadamente tengo que esperar ahí. Esperemos.
Men in the Sun is his best known fiction published in Lo acabo de 1962, poner and the story doblado, is the miren. basis of an Egyptian movie called The Deceived. Voy a It was volver a translated buscarlo, from Arabic to gente. Lo English vuelvo a in buscar ahora y lo pongo ahora. Me lo cambia Now, let me solo. summarize the story. Ahí The voy. novella is about 3 Palestinian refugees in Iraq. Ahí voy y The lo first part of the comparto, novel ¿sí? deals with the characters in Iraq trying to get to Kuwait Es una for better cosa working terrible. conditions, and also about their desperate situation inside Iraq, Porque lo being unable to tengo. find work. They approach a smuggler, but he asks for a big sum of money, which they Son don't. las maldiciones tuyas a los de internet. Vos sabés, pero vos sabés que lo hice varias veces esto. Y me pasa lo mismo, me saca el subtitulado. Vuelvo de nuevo. Vuelvo a YouTube. Vuelvo a... A ver. Acá. Roguemos a la Virgen de Itatí. Hey everyone, in this video, I'll Ahí tell you all está. about a ¿Lo Palestinian ven? novel called Men in No the lo Sun ven, by ¿no? Ghassan Kanafani. Sí. Ghassan Kanafani was born in Sí, sí, se Palestine in ve. 1936. Ahí está, empiezo. Es cortito, 6 minutos. Hey everyone, in this video I'll tell you all about a Palestinian novel called Men in the Sun by Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani was born in Palestine in 1936. He worked as a teacher, journalist, novelist, and Palestinian activist. He died in 1972 in a car bomb in Beirut, Lebanon. Men in the Sun is his best-known fiction published in 1962, and the story is the basis of an Egyptian movie called The Deceived. The book was translated from Arabic to English in 1999 by Hilary Kilpatrick. Now, let me summarize the story. The novella is about 3 Palestinian refugees in Iraq. The first part of the novel deals with the characters in Iraq trying to get to Kuwait for better working conditions, and also about their desperate situation inside Iraq, being unable to find work. They approach a smuggler, but he asks for a big sum of money, which they don't have. Then they meet a lorry driver who agrees. Aclaro, estas no son escenas de la película, son recreaciones actuales, porque la película es en blanco y negro, ¿sí? Y es del 72. Estas son recreaciones para ubicar al lector lo que va resumiendo, ¿sí? Taken across the border for a reasonable sum of money. They embark inside the lorry full of hopes and dreams. Kuwait seems like a place where they can easily get a job and make good money. The weather is hot. The heat can be felt as ominous. When they get close to the border, the driver asks the 3 passengers to hide inside the empty tank to avoid detection by the border police. They endure the 6 minutes inside the unbearably hot tank in the heat of the desert that beats on the metal tank. Once they are safely out of Iraqi border control, the driver opens the tank lid and let them out. The 3 men are so exhausted from the heat that they cannot utter a word. Drenched in sweat, they lie down, unable to say anything. But the ordeal is not over yet. They have to hide again inside the tank to safely cross the Kuwaiti side of the border check. They reluctantly go inside the tank once again. At the border check, the driver knows some of the staff, so they keep him with some chit-chat a bit longer than necessary. As they banter and talk about some prostitute the driver is supposed to have slept with in Basra city in Iraq. The driver attempts several times to dislodge himself, but the border staff continue with the jokes and conversation. Finally, he manages to leave and starts moving his lorry to a safe distance from border control. Once at a safe distance, he stops and opens the tank lid. He calls their names. There is no answer. We all know what happened. This is one of the most upsetting novels I have ever read. One of the most difficult. It is a testament to the power of Ghassan Kanafani's amazing writing and characterization. They are depicted so real, so lively that you are absolutely devastated by them. The driver decides to find a suitable spot in the desert to bury the 3 men, while hoping that the authorities find them and give them a proper burial. Now he has to live with the memories for the rest of his life. Now let me tell you some of the themes of the novel. This is the shortest novel I have read. It's more like a novella or a short story, but the impact has been much greater than a lot of novels I've read. I think reading a novel by a Palestinian writer, you cannot help to make some political assumptions. First, I thought it would be a novel about politics of the region, but I was surprised that it doesn't talk about politics. Instead, the novel solely focuses on the characters and their families and lives in Iraq. I loved how the novel, for so vividly bringing these characters to life, away from the political clouds that hang over the region. The writing is so poetic. It's one of the most beautifully rendered, lyrically told stories I have ever read. There's a hint of magic in the storytelling.
The narrative kind of floats sometimes. It bounces up and down, hence the story moves undulating in the dunes of the desert. Certain phrases are repeated, passed from one person to another to create a moment of reality as if you are witnessing it all. Here's an example. The huge lorry was carrying them along the road, together with their dreams, their families, their hopes and ambitions, their misery and despair, their strength and weakness, their past and future, as if it were pushing against the immense door to a new, unknown destiny. Here's another example when the driver discovers them unresponsive. The thought slipped from his mind and ran onto his tongue. Why didn't they knock on the side of the tank? Why didn't you knock on the side of the tank? Why didn't you say anything? Why? The desert suddenly began to send back the echo. Why didn't you knock on the side of the tank? Why didn't you bang on the side of the tank? Why? Just reading these lines bring tears to my eyes. It's so powerful. The main theme of Men in the Sun is, of course, the shameful man-made borders. Aliens coming to Earth would be horrified to see how humans as a species have divided the Earth into countries with fences and borders. Members of the same species could have a massively different lives depending on which side of a particular border they're born and live. If you look from above, you see deserts, forests, cities, rivers, and oceans. You don't see countries. I think this novel highlights this the best. Borders are terrible and unjust. Millions of people suffer obesity on one side of the border, and millions die of hunger and starvation on the other side. If there's the biggest killer out there, I think borders have to be somewhere at the top. Thousands of people die protecting borders, and millions die due to starvation that border inflicts on those on the wrong side. I'm not talking about a particular country or nation here. I mean borders in general. It used to be city walls, but now it's nations' borders that define your fate. The second prominent theme is heat. It's so repressive that while reading you can feel it. It makes it hard to breathe. The desert being unforgivable and cruel. Nature is beautiful, but also extremely cruel. I think it's up to us humans to make things easier for each other. Cruelty of nature puts a demand on us to be good to each other. In fact, the driver, despite being responsible, is terrified when he discovers them inside the tank unresponsive. Even at the checkpoint, you can feel how nervous he is as the staff keeps making small talk with him. I think small talk is not only not useful, it is extremely dangerous at times. I like the Swedish way. They have a word for small talk. It's called dårprat, which means dead talk. Here, it's literally true. The Nordic people are pragmatic and don't waste people's time with stupid conversation. Anyway, I hope you enjoyed this video. Please help me by sharing this among your friends on social media. Thank you for watching. Bueno, acá habla de algunos aspectos de la película del libro, que son muy interesantes. Yo acá les agregué, si ustedes ven, varias veces lo tuve que agregar y sacar porque está subtitulado. Si ustedes ven que el subtitulado desapareció, salgan, vuelvan a entrar en YouTube al mismo video y van a ver, porque esta es una entrevista de unos cuantos minutos que le hacen a Kanafani, creo que en el Líbano, le hace otro periodista a él, donde se pueden ver muy bien, porque el subtitulado, aún con algunos errores, se puede entender cuáles eran sus ideas políticas sobre la vida, sobre las naciones. Es muy interesante, además de ver al autor. Pero me gustaría un minutito detenerme en el aspecto literario, que es también lo que nos convoca en esto, y aunque sea leer de este autor algunas de las frases de Hombres en el Sol, que creo que ahí no lo ven, pero si yo hago así y así, y ahí lo ven, ¿verdad? Ahí lo ven, Hombres en el Sol. Hay un prólogo que es muy interesante porque es muy informativo, está excelente el prólogo y nos ayuda y habla, acá está justamente la trilogía. Aquí está la trilogía de la que hablamos, ¿sí? Acá está la trilogía de El Muerte del Sol, Lo que os queda, y la otra, así que las tenemos acá para leer, ahora que me estoy dando cuenta. Pero quería leer dónde está, dónde empieza
¿Dónde está el final? No, me pasé. ¿Dónde empieza? Acá está la trilogía, ¿eh? Por suerte la tenemos, no tenemos que conseguir el libro. A ver, ¿dónde empieza Hombres en el Sol? A ver, espere. A ver. Hombres en el Sol. No. ¿Dónde está? Prólogo. Si lo leímos de acá, Hombres en el Sol, que es del 63. Esther, creo que es la página 18 donde empieza el libro. ¡Ay, gracias! Gracias. Claro, porque está después de la bibliografía. Gracias. 18. Unsad. No. Unsad. Acá. Después de la bibliografía. Acá. Quiero que vean el lirismo, el profundo sentimiento y la profunda sensibilidad, además de las estrategias literarias o procedimientos literarios que utiliza. Esto, y va presentando, cada capítulo vieron que es un personaje. Primero empieza con Abu Qais, que es el hombre mayor, que en unos comentarios yo leí que tenía 40 años, en otro que tenía 50, de todas maneras está muy envejecido y no es tan mayor según el criterio que nosotros tenemos, sino que está envejecido por el sufrimiento y la mala vida. Y miren esto para describir la sensibilidad que tiene con su tierra, con su Pachamama, diríamos nosotros. Boca abajo, con el pecho pegado a la tierra húmeda, Abu Qais la sentía palpitar bajo su cuerpo. Eran los latidos de un corazón cansado. Todo se fundía en un solo palpitar, desde la más pequeña partícula de arena hasta la parte más recóndita de su ser. Siempre que pegaba el cuerpo a la tierra sentía el mismo latido. Era el corazón de la tierra que desde lo más profundo de sus entrañas pugnaba por abrirse un camino en busca de la luz. Hacía tiempo que había sentido ese latido por primera vez allá en Palestina. Hasta se lo había dicho un día a su vecino, con el que labraba a medias el mismo campo, en aquella tierra que había abandonado hacía 10 años. Su vecino se había burlado de él. Eso que oyes son los latidos de tu propio corazón. Tonterías. ¿Y el olor entonces? Ese olor que cuando respiraba le fluía por la frente y se desparramaba adormecedor por sus venas. Era el mismo olor que exhalaban los cabellos de su mujer cuando salía del baño. El olor de una mujer con el cuerpo chorreando agua fría y los cabellos mojados sobre el rostro. Y los latidos, lo mismo que cuando se recoge con las manos llenas de ternura un pajarillo abandonado. Como ven, es de una poesía enternecedora, la del autor, ¿sí? Y con esta escena es que empieza la película, si yo no me equivoco, él oliendo la tierra, ¿no es cierto? Y es interesante que trae unas notas donde explica cada palabra, que en árabe tiene un significado especial, como el de Abu Qais, ¿no es cierto? Muy interesante. Cuando describe al maestro que había ido a Palestina, dice, el maestro Selim, delgado, ya viejo, con el pelo blanco, por 10ª vez repetía con voz estentórea la misma frase al niño que estaba de pie junto al pizarrón. En aquel preciso momento pasaba él, o sea, Abu Qais, por delante de la escuela del pueblo y se subió encima de una piedra para mirar furtivamente por la ventana. El maestro Selim, de pie frente al alumno, declamaba mientras esgrimía el bastón.
Allí se unen los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. El niño temblaba de miedo. De pronto estallaron risas entre los demás niños de la clase. Alargó la mano y dio en la cabeza un manotazo a uno de los que en aquel momento había levantado la vista y lo había sorprendido mirando por la ventana. ¿Qué pasa? El niño, muerto de risa, musitó: ese bobo. Y esto nos indica un poco cómo era la educación, lo dura de la educación, digamos, lo rígida. Había solo varones en el grupo, no había niñas, y que además él no había ido a la escuela y era su manera de conocer, y cómo lo que el maestro enseña es como una predicción de donde él 10 años después va a tener que ir en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, y va luego a perder la vida. O sea, todo lo que coloca en la novela, no hay nada que esté de más, pero además lo dice con una literalidad, con una creación tan poética de decirlo, y que al transponerse o al adaptarse a la película que traspuso el director, y que vamos a hablar del director porque es una persona muy destacada, algunas cuestiones quitó y otras cuestiones agregó, ¿sí? Como debe ser en toda película, que no tiene que ser una copia textual del libro. Y luego, para hablar, esperen que salgo de acá, voy acá, y el director, había muy poco material sobre el director. Diremos que es egipcio, que nació en 1926 en Alejandría, que desde muy chico se interesó por el cine, piensen en el año 26, y terminó el secundario en Alejandría, murió en 2003 en el Cairo, no hace tanto. Fue un muy destacado director egipcio, aunque no hizo gran cantidad de películas, creo que hizo 7 cortometrajes y 7 largometrajes en 26 años, porque tuvo muchas imposibilidades en los países árabes, mucha censura, y él era muy amigo de Naguib Mahfouz, el único premio Nobel de literatura árabe, ¿sí? Que eso también tiene que ver con las parcialidades con que los jurados de los premios Nobel otorgan el premio. Afortunadamente hay un turco, Omar, me olvido, Pamuk, que también he leído, que también es muy interesante, y que la característica de Mahfouz es que habla con una maravillosa familiaridad de las cuestiones sociales, familiares, de la cultura de Egipto, ¿no es cierto?, y del mundo árabe, con mucho amor, con mucha dulzura, y no necesariamente todas las películas y las obras literarias. Hay alguien que está con el teléfono hablando y con el micrófono prendido. No todas las obras literarias y las películas hablan del conflicto del Medio Oriente, aunque muchas de ellas sí lo hacen. También es muy interesante que muchas hablen de las diversas costumbres y formas de ser y culturas del tan complejo Medio Oriente. Y entonces, en la película, él no pudo conseguir en Egipto que se la financiaran, y por último la hizo con Siria, que le financió la película, y por eso la película figura como de Siria. Por eso es que tenían todas estas cuestiones que tenían que buscar el financiamiento y
y el apoyo a la película. También él tuvo que abandonar el país, porque también fue muy censurado por muchas películas. Por ejemplo, en una de ellas, el motivo de la censura es que aparecía una escena, y usted lo tiene escrito ahí, en que las mujeres estaban afeitando las piernas. Entonces era una excusa muy fútil, muy trivial, como para prohibirle la película, porque el tema de la censura en el Medio Oriente es una constante en todos los cineastas. Y por favor, apaguen los micrófonos, ¿sí? Porque aparece todo mientras estoy hablando. Y vamos a hablar de la película, ¿sí? Él tomó este libro de... esperen que ahora trate de encontrar si puse algo de la película, porque no quise sobreabundar en... No, la vamos a comentar, ¿sí? Y me gustaría que ahí participaran. Yo voy a hacer un breve resumen. ¿Cómo andamos con la hora? Mal. Yo voy a hacer un breve resumen. Acá se trata de 3 personajes. No habla del conflicto israelí-palestino, pero está presente todo el tiempo. Han pasado 10 años. Esta película es del 72, pero muestra que ocurre aproximadamente en el 58, fines del 50. Estos 3 personajes palestinos desplazados de distintas edades viven en la extrema pobreza, con lo que la Organización Internacional de Ayuda para Palestina les da mendrugos de comida y viven en un estado tremendo de pobreza. 3 historias distintas, las del más viejo, que ha sido un labrador, que ha sido un agricultor, que vivía de la cosecha de sus olivares, de las cuales estaba muy orgulloso, pero que ahora vivía en una piecita con sus 2 hijos, su hijo que iba a la escuela y un bebé, con su esposa, con la cual muestran una excelente relación, pero que ante la miseria y por comentarios de otra gente, irse a Kuwait, que Kuwait en el año 37, 36, descubrieron, más o menos, descubrieron el petróleo y lo fabricaron como país, lo inventaron como país los europeos para poder sacarle mejor el petróleo, y se transformó de repente en un lugar lleno de dinero, y lo que ellos iban a buscar era dinero de cualquier manera y con cualquier trabajo para mandarle a su familia. De hecho, estaba leyendo que uno de los mayores ingresos más numerosos de dinero contante y sonante es de todas las familias árabes que están repartidas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, y que le mandan dinero a sus familiares en los países árabes. Entonces, este hombre, ya grande, ya sin la energía, decide ir a Kuwait, pero están en Irak, tienen que atravesar Irak, por el desierto, tienen que llegar a ambas fronteras, la de Irak y la de Kuwait, donde ellos no tienen ningún papel, no tienen ninguna visa, entonces están buscando esto, como existen acá en la Argentina también y en todos los países latinoamericanos y en Estados Unidos también, estos pasadores, estos abusadores que trafican con las personas que quieren migrar, y que muchos de ellos los engañan y los dejan en el medio del desierto que se mueran, y por eso muestra que hay tantos cadáveres y tantos esqueletos en el desierto. Le sacan la plata primero y luego no los llevan hasta Kuwait. El segundo personaje es un muchacho, un joven de unos 20 y pico de años, que tiene 4 hermanos, en realidad tiene 3, y su mamá y el padre, muy desgraciado, decide que él, como es palestino y no tiene con qué mantener a la familia, se divorcia de la mujer y se casa con una mujer a la cual no querían,
porque en la guerra contra Israel, con una bomba o una granada, le había estallado una pierna, se la habían tenido que sacar desde la cadera y tenía una pata de palo, por decirlo de una manera grosera, y nadie quería casarse con ella por ese defecto físico. Y lo que tenía esta mujer es lo que él soñaba, una casa de verdad, con techo de verdad, que la habían conseguido con la ayuda que el Estado le pagaba por su invalidez, que en la película dice que es por los ahorros de las limosnas, y que entonces él piensa que en esa casa, que tiene 3 habitaciones, va a poder alquilar 2 y con eso sobrevivir. De manera que la familia del muchacho, cuyo destino era estudiar en la universidad y seguir medicina, se trastoca y tenía un hermano en Kuwait que le mandaba dinero y con eso se mantenía el padre y toda la familia. El hermano se casa en Kuwait y deja de enviarle dinero, por eso después el padre se divorcia, se casa con otra en una actitud absolutamente egoísta e indiferente de todo amor familiar, y el muchacho, muy enojado, se intenta llegar a Kuwait para mandarle dinero a su madre. Y me parece que me equivoqué con el más chico, con la historia del más chico. Por ahí ustedes díganme, con la historia del adolescente. Sí, esa es la historia del más chico. Esa era la historia del adolescente. Está bien. Del adolescente que tiene Es el 15 más años, del adolescente que tiene 15 años, que estaba en el secundario, no puede asistir más porque no tiene dinero. El que vos mencionabas es el que... Marur, el adolescente. Un señor que quiere que se case con su hija a la vuelta es el que le presta exacto. Gracias por recordarme. Y el que tiene unos 20 y pico de años, que ya ha sido traicionado en otro viaje a Kuwait y lo han dejado abandonado en el desierto y de casualidad ha conseguido una pareja de turistas que lo lleven de vuelta a su casa, porque lo han abandonado, y ahí descubre que es que son unos traidores, los habituales pasadores a Kuwait. Quiere llegar a Kuwait porque consiguió el dinero, 50 dinares, que le da un hombre que quiere obligarlo a casarse con su hija, y él no tiene ninguna intención. Piensa quedarse en Kuwait, hacer dinero y no volver nunca más. No habla de que tenga familia, ¿no? Entonces estos son cooptados por un camionero que tiene un coche donde traslada agua y les propone ir con ellos por muy poco dinero, pero en las 2 paradas que tiene en ambas fronteras deben quedarse adentro por primera vez 7 minutos, salen casi muertos, y en la segunda oportunidad los entretienen los funcionarios de la aduana y tardan más de 7 minutos y mueren los 3 adentro del camión tanque. Y él termina en el libro diciendo por qué toda su vida, por qué toda esta desgracia, y decide durante la noche, en el libro y no en la película, lo muestra la escena del basurero, que con estos 3 cadáveres que lo lleva como para que no lo acusen de asesinato, y se ve esta mano, termina con la mano alzada de Abu Qais, del mayor de los emigrantes, que es una escena patética. Pero también, a través, esto que les conté, el director lo va contando a través de flashbacks, ¿sí? A la manera de Resnais, por ejemplo, algo muy usado por la Nouvelle Vague, porque recuerden que el director había ido a estudiar cine a Francia, a París, porque en Egipto no había escuela de cine. De hecho, el director fue el que fundó, muchos años más tarde, la escuela de cine en el Cairo. De modo que
a través de flashback va contando las duras historias y la dura historia también del camionero, que después de haber participado en la guerra ayudando al protectorado inglés y posteriormente junto con Abu Qais, que eran compañeros del ejército contra Israel, al camionero lo habían herido en los testículos y tuvieron que quitarle su aparato reproductor, y de manera que quedó hecho un eunuco, y había el hecho de perder su hombría, su virilidad, él prefería estar muerto. Sin embargo, seguía vivo, muy, por supuesto, muy amargado, muy triste, muy desilusionado de la vida, y esto de la muerte de sus 3 compatriotas, porque él también era palestino, le produce un profundo dolor más del que él ya tenía como ser humano, que él dice, yo quiero trabajar un año más, juntar dinero y después tirarme al sol. Pero ese tirarse al sol, ¿como qué? Porque todo este tema de la hombría también aparece en el encuentro con la aduana kuwaití. Ahora, como habla muchos temas profundos, me gustaría escucharlos a ustedes, sus opiniones sobre los diversos temas que tratan y sobre sus propias lecturas, antes que se nos vaya el tiempo. Los escucho. Yo sé que tienen mucho para decir. Raquel. A ver, yo después que terminé de leer el libro quedé hecha de goma y enseguida vi la película, el libro me lo leí en un día, cosa que no hago. Aparte ya venía media hecha de goma por haber estado participando de una actividad en el infierno, en Avellaneda, entonces se me juntó todo. Y después vi la película. A ver, muestra una triste y terrible realidad. Yo esa película me obligó a ponerme por Google a buscar cosas, y la primera intifada en Palestina fue en el 33, 1933, antes todavía de que los israelíes invadan. Exacto. Una imposición gracias a los ingleses, a los norteamericanos y a los franceses, en un territorio que nunca tendrían que haber estado, o por lo menos haber estado mucho más delimitados. ¿Qué me marca? Por un lado, que el hombre se está haciendo lobo de su propio hombre, ¿no? Que el afán de dinero y el afán de supervivencia hace que cada vez te expulse más de los sistemas cuando no podés estar. Fue en ese momento, sigue siéndolo hoy, y cada vez va a ser peor, creo yo. Que las ambiciones de poder, las ambiciones de llegar a algún lugar, no importa cómo ni de qué manera. Una de las cosas que me hizo reflexionar también es uno de los videos que recién pasaste cuando hablaste de las fronteras. ¿Qué son las fronteras? ¿A dónde nos conducen las fronteras? ¿Para qué son las fronteras? Entonces, esas son preguntas que me acabo de hacer con el video que vos pasaste. El libro me dejó muchísimas cosas, me dejó mucho dolor, mucha ternura también, porque el más chiquitito quería seguir estudiando, pero el más grande se fue y los dejó. Y después los dejó el papá, y con el papá tenía una mezcla de amor, odio, odio, amor, de una manera terrible, porque aparte la segunda mujer del papá lo quería el chiquito. Ella fue la que le dio de alguna manera esos 50 dinares para que el pibe pueda hacer fortuna o salir de esos lugares. Entonces está toda la mezcla del amor-odio que el pibito sentía por, igual que el viejo, que soñaba nuevamente volver a tener sus olivares. Es decir, si pensamos que el Mediterráneo está convertido en un río de sangre, ¿qué podemos pensar de las fronteras? De las fronteras esas terribles que debe ser atravesar el desierto. ¿No son un río de cadáveres y un río de sangre? Y sobre el final, esa mano levantada como al cielo, como a Dios, como al agua, como a quien sea, pidiendo socorro, pidiendo ayuda, pidiendo algo. Por eso esa mano levantada es una cosa que a uno, por lo menos a mí, me dejó
terriblemente de cama. A mí y a mi compañero, porque la vimos los dos. No sé qué opinar de esa mano, pero para mí es una mano de pedir socorro. Y hubo golpes que no se escucharon. Ellos de alguna manera golpearon un poquito el tanque ese, el infierno ese, porque ya iban dentro de un infierno a otro infierno. Salieron del infierno de Palestina, salieron del infierno de sus propios países y se metieron en otros infiernos que fueron atravesar la frontera y el tanque ese. Entonces, ¿qué somos los seres humanos? Yo por ahí escribí en el grupo, ¿en qué nos estamos convirtiendo? En seres... Es más, si digo animal me traiciono a mí misma porque los gatos, en esta tormenta de la semana pasada, me contaron varias historias de gatitos que fueron agarrando a sus crías y las fueron llevando a lugares seguros. Los perros hacen lo mismo, protegen a sus cachorros. ¿Qué hacemos los seres humanos? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué nos están convirtiendo? Creo que son preguntas que me hago. Y bueno, lo que vos dijiste al comienzo, detesto el gobierno israelí. Pienso que los 6 millones de muertos no sirvieron para nada. Se están convirtiendo y cada vez peor en un gobierno fascista 100%, en un gobierno que no respeta absolutamente nada, discrimina totalmente, y los árabes que viven en Israel no son vacunados. Ni hablemos contra el COVID, ni hablemos de los palestinos que viven en Palestina. ¿Qué son? Nada, nada. Bueno, todas esas reflexiones me dejó esta película, me encantó, por supuesto, los blancos y negros, y hubieron algunas fotografías que realmente fueron excelentes. Realmente una de las películas más, para mí, más bellas que vimos. No copo más el terreno. Mira, Raquel, te quiero agradecer porque has hecho una síntesis de una variedad de temas tan importantes, tan conmovedores que nos trae esta película. Voy a averiguar con mi hermana, yo tengo una hermana en Israel que está con su marido, sus 3 hijos, sus 7 nietos, que vive hace 47 años. Voy a hacer algunas aclaraciones. El presidente o el primer ministro de Israel no representa al pueblo de Israel. Hay una gran parte del pueblo, una mayoría del pueblo, que fue con las ilusiones socialistas de un mundo mejor, del cultivo de la tierra, de volver a la tierra y de volver a la familia, que eso no se ve en ningún lado. No, yo lo sé por mi hermana, que ellos hacen, muchísima gente hace y no sale en ningún lado porque al gobierno de derecha no le interesa. Grandes manifestaciones, yo misma las he visto en contra del gobierno, grandes manifestaciones, pero la derecha es muy poderosa, igual que en la Argentina. Y la derecha surgió cuando empezaron a poblar los ortodoxos, que son los que vimos en aquella serie de Netflix que decía no ortodoxa, que son esa gente que venía de Brooklyn y que empezaron a poblar y a tener muchos hijos, 10, 12, 15 hijos, y empezó a crecer demográficamente y empezaron a cubrir bancas en el Parlamento, porque es un gobierno parlamentario con un primer ministro y siempre es un gobierno de coalición. Desgraciadamente, estos sectores fanáticos de derecha son los que van a ocupar los territorios de otros países en contra de la mayoría de la población que no lo es. Te voy a contar casos particulares. En Israel es el 80% de judíos blancos o blancos no judíos, como los rusos, y hay un 20% de población árabe que tiene escaños en el Parlamento. Voy a averiguar lo de la vacuna con mi hermana que vive allá, si es real que no se las dieron a los árabes, porque ellos compraron las vacunas a Estados Unidos, que le tiene la pata bien metida encima, y viven para Estados Unidos, que es impresionante la influencia que tiene ahí, es horrible, asquerosa, revulsiva. Y
Dice Raquel, hay un gobierno de centro izquierda muy manipulado para la derecha que no le permiten hacer lo que, espera que voy a buscarte, que lo que propuso, exacto, a esos grupos de izquierda laborista que se llaman, son los que pertenece mi familia. Y ella me cuenta, tales ya llevan la tercera dosis de la Pfizer, porque compraron la Pfizer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y se las vendió la Pfizer, creo que estaba, más o menos este es el porcentaje, en $4 y se las vendió en $32 cada dosis, y se la pagaron. Miren cómo será la pata que tiene Estados Unidos. Y que yo le decía a mi hermana, digo, ¿cómo puede ser que le paguen 4 veces más el valor internacional por ser de la Pfizer, por ser de Estados Unidos, que se la encajaron? Bueno, al margen, para que sepas, hay una gran parte del pueblo israelí, por supuesto, que está en contra de todos los territorios ocupados, que quieren devolver todos los territorios ocupados a las fronteras originales establecidas por las ONU, que están en contra del gobierno, pero el gobierno es poderoso y tiene las armas. Además, tengo familia, sobrinas, que van a una escuela donde van árabes y judíos y les enseñan árabe y hebreo a todos y festejan todas las festividades árabes y todas las festividades judías, porque aborrecen esta discriminación. Ellos, dentro de Israel, según me cuenta mi familia, que es abierta, más bien de izquierda, se llevan muy bien con los árabes y les dicen primos. Y por otra parte, la Franja de Gaza, que está horriblemente con ese paredón ahí, ese alambrado, por ejemplo, mi cuñado va a su mecánico desde hace 40 años que está en la Franja de Gaza. Y son amigos, ¿me entienden? La gente de Gaza va a trabajar a Israel porque no tienen trabajo. Van a tener sus hijos a los hospitales de Israel, van a curarse a Israel. Hay realidades que no salen en los diarios. Telma se tiene que retirar, pero que no habla por eso bien de Israel, porque el gobierno sigue siendo, y los sectores de derecha, que cada vez crecen más, porque son estos sectores ortodoxos, patean mucho en contra y están teniendo mucho poder. Es como acá, que está la derecha, que esperemos que no gane y que nos lleva al desastre. En Israel igual. Igual que en España, igual que en Italia. Es tremendo. Enrique, te escuchamos. Ahí. Sí. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente. Sí, yo pienso que la historia, la película, hay que verla como una parábola porque en esas 3 historias que cuenta representa todo el dolor, toda la angustia, la desesperación de un pueblo dominado y que no encuentra la forma de salir de eso, ¿no? Pero a su vez yo le veo como una falla a la película en el sentido de que para contar eso que en realidad tiene que ser una parábola de situaciones tan jodidas como esa o peores, ¿no? De más muerte, de más angustia, la hace en la película con demasiada realidad, digamos. Uno ve los casos como que son reales. Y entonces yo encuentro que hay una falla en eso, ¿no? Que no terminan de representar parabólicamente todo lo que le pasa al pueblo. Bueno, pienso que de hecho está basada en la novela es así, creo que la representan bastante, es como si la novela fuera el libreto, ¿no? El guión de la película. Pero para mí tiene un detalle, no sé si ustedes lo verán así, que para mí es una falla, porque ya todos sabemos que se van a morir. Bueno, obviamente, pasa el primer control, en el segundo por algún motivo no lo va a pasar, y se mueren. Bueno, eso era casi obvio al final, ¿no? Pero si en las fronteras a él no lo verifican, porque él dice, yo soy el camionero de un rico, yo me llevo bien con todo, me firman enseguida, 7 minutos, le garantizo que más de 7 minutos no, por eso los tipos se arriesgan.
Yo digo, ¿por qué no les deja abierta la tapa o semiabierta? ¿Por qué los condena a no poder salir? Bueno, ahí yo veo una cosa que para mí es un error. No sé si alguien lo ve así, ¿no? Porque si hubiera dejado la tapa abierta, entraría aire, podrían escaparse, o sea, cuando no sale el chofer, ellos golpean el tanque, y bueno, no tienen forma de abrir la tapa o dejar que se la hubiera dejado de alguna manera, que empujándola pudieran salir y respirar, ¿no? Bueno, eso es lo que planteo. Es verdad lo que vos decís. Está muy bien todo lo que decís, lo de que falta una mayor simbología, quizás extendida Claro, al pueblo. claro. Acá el truco era, con casos particulares, con casos individuales, demostrar la extrema desgracia y el extremo sufrimiento del pueblo palestino, que es real, que es una cosa tremenda, Claro. inaceptable, así como lo que están pasando los sirios o lo que están pasando los de Noráfrica, que mueren en esas balsas, o lo que está pasando en América con los que tratan de pasarse de México y ahora de Haití, lo que están haciendo con los haitianos que quieren... Dice María Elena, quizás signifique la no salida del pueblo palestino por ahora. Tremendo, tremendo, sí. Por eso, si uno lo mira parabólicamente, está todo bien, sí, claro, pero como la película tiene un sentido realista, muy realista... Es cierto, ¿por qué si a él no le van a revisar y claro, en un momento o es realista o es parabólica? No sé, una parábola. Claro, porque, digamos, si él no le iban a revisar el camión, ¿por qué no le dejó la tapa abierta todo el tiempo? Claro. No hacía falta que la levantara. Una duda elemental. Sí, Maggi, que está levantando. Una observación, ya que hablaste, Enrique, de la tapa, me pareció que cuando el camionero cerraba la tapa era redonda, él giraba la manija, pero en algún momento cuando se observó de arriba el camión, la perforación era cuadrada. Un detalle, no sé si... No, pero en la obra literaria muestra que es un camión tanque redondo, pero yo no sé si no habrán conseguido, seguramente no lo consiguieron por falta de dinero, y lo que consiguieron es un camión tanque cuadrado con tapa cuadrada. Se ve la tapa cuadrada las dos veces, pero era un camión tanque redondo, como los de petróleo o los de agua de acá de Bahía. Martita, te escuchamos. No, coincido. Yo cuando vi la peli, por ahí cuando la leía, después termina y este personaje, el conductor, el pasador, tiene otra conducta y trata de resolverlo de otro modo. Yo también pensé lo mismo que Enrique, pero bueno, él lo aclaró al final, él está cuestionando el realismo. Yo digo que desde la metáfora, obviamente el escritor siente, y no recuerdo quién me escribió recién y vos leíste, pido disculpas a la compañera, pero que realmente creo que el hecho de que mueran es un poco el sentido que se vive de asfixia y de muerte en este momento con el pueblo, que no puede resucitar. Yo, mientras Enrique hablaba, entiendo desde lo técnico, que yo no lo había pensado, pero sí cuando vi la película dije, ¿cómo no le deja un poquito abierto? Exacto. Pero de todos modos, me parece que como metáfora, y como lo decía Enrique, es el final que debería ser, si no sería una peli conformista. Bueno, está bien, se arregló la historia y empezamos de nuevo y habrá otro tercer intento del jovencito, me parece, pero coincido totalmente, pero bueno, vale la pena para discutir un montón y charlar y refrescar toda esta situación. Sí. Y muy interesante lo que decís del sentimiento de asfixia. Te leo lo que puso María Elena. Puso, quizás signifique la no salida del
pueblo palestino por ahora. Y Grace Lusky agregó, Israel es el gendarme de Estados Unidos en Medio Oriente. Así es tal cual aclaro, para el gobierno de derecha, no para el pueblo, aunque el pueblo, lo digo por mis familiares directos, están muy engañados, se tragaron la película de Rambo, las películas como obviamente también la distribución de las películas norteamericanas llegan a Israel y todas las películas norteamericanas es el mayor medio de propaganda en el mundo de las mentiras de ese país. Ya que estamos hablando de películas, se la creen la de que son los salvadores de la nación. Y yo siempre les estoy diciendo que Estados Unidos es la mayor porquería del mundo, que no es cierto, y les cuesta mucho a mi familia, que es de izquierda, entenderlo, porque es tanto el trabajo doctrinario que tienen, que es impresionante. Es impresionante. Recordemos que los judíos más ricos también viven en Estados Unidos y también mandan mucho dinero a Israel para que se mantenga. Entonces es un tema, sí, Noemí, te escucho. Y después Alicia, perdón, Alicia, Noemí. En principio quería agradecerte, Esther, por esta clase magistral, por toda la información que nos has brindado, e incluso por la información de la situación interna en Israel que no se difunde, que no se conoce, que es importante saber que dentro de ese país, con esa alianza tan fuerte que tienen con Estados Unidos, existe parte del pueblo que se resiste a eso y que intentan vivir de otra manera y cambiar las cosas. Te lo agradezco, repito, muchísimo. La película obviamente está narrada desde un estilo definitivamente... Ay, me voy. Te escucho perfecto, te escucho perfecto. Está narrada desde un estilo absolutamente realista. Creo que ese es el propósito del director, para que no nos queden dudas respecto a lo que ocurre con este pueblo. Exacto. El final, que es terrible, creo que el tipo, el chofer, lo que quiere también es preservarse a sí mismo, que no lo descubran que está llevando personas de manera ilegal, y toma todos los recaudos para ello, sin tener en cuenta que tal vez, como han dicho otros compañeros, abriendo un poco la tapa del camión podría de alguna manera preservar la vida de estas 3 personas. El tipo lo que hace es cuidarse a sí mismo, su seguridad, y que no sea descubierto. Esa es la razón. Y respecto al director, repito, su énfasis en narrar una película de una manera tan realista tiene un propósito determinado. De todas maneras, debemos decir que la película, aún realista, tiene un aspecto en los comienzos sumamente poético. Sí. Cuando la naturaleza, las plantas, la vida del señor más grande con su familia, el bosque, los olores, las flores, el aroma del pelo de su mujer, eso es maravilloso. La película me pareció extraordinaria, de un director que no conocía, y bueno, eso, me parece muy valioso el material. Es todo, Esther. Gracias. Muchísimas gracias. Me da gusto porque todas las pequeñas intervenciones me dejan de cama por todo lo que las cosas que dicen. Y una cosa muy real, que vos decís que es muy metafórica la película, fíjense el desierto. ¿Cómo filma el desierto con esa insistencia? El desierto es un personaje más de esa película. El desierto es esa asfixia, esa imposibilidad de salir de lo imposible, de lo que los va a matar de alguna manera, de lo que es difícil de atravesar, me están mandando unos mensajes bárbaros por acá que ahora se los quiero leer aunque nos pasemos un ratito.
esa asfixia, ese polvo del desierto, esa antihumano imposible de atravesar, que los quema, que los asfixia, que se entierran y se mueren, es un personaje más. Alicia, te escuchamos. Sí, yo aparte del simbolismo del pueblo palestino y todo eso que han dicho y muy bien todos ustedes, como siempre tengo mi mirada de economista, la importancia del dinero. Los 15 dinares, los 50 dinares, los 10 dinares, los 7 dinares, está siempre en el centro de la cuestión. El irse implicaba una cantidad de dinero que nadie tenía, que había que encontrarlo en algún lado, ¿no? La escasez esa más la ilegalidad que aparece allí, tanto de uno como de otros que los quieren pasar, y los problemas que tienen los mexicanos para pasar a Estados Unidos, por ejemplo. Tal cual. ¿No? Es decir, esa emigración tan fea de la gente, y ese desierto, como vos decís, otro personaje, ¿no? Impagable. Bueno, no, era eso nada más. No, que nos plantea todas las migraciones que hay en el planeta, que son muchísimas. Dentro de cada continente hay muchísimas migraciones intercontinentales, hay muchísimas migraciones, y todos los refugiados que llegan son maltratados, son basureados, es una cosa. Pensemos en los sirios, pensemos en, por ejemplo, en Europa hay un gran porcentaje de árabes que viven en todos los países europeos. Cómo han emigrado los árabes de sus países. Es impresionante cómo la conformación demográfica del mundo ha cambiado. Ha cambiado en las últimas décadas. Ya no son los mismos países con los mismos componentes demográficos. Y hay mucho para contar de Israel que vamos a ir contando en las sucesivas películas. Película israelí vamos a ver una sola, porque yo quería ver una y ver de distintos países, porque es tan distinta cada situación, tan complicada. Voy a leer esto y ya nos vamos porque son y 10. Dice, porque hay unas cosas que han puesto que no quiero que las dejemos de leer, gente. Dice, y deberíamos, dice Grace, y deberíamos poner el foco también entre en la estrecha vinculación del gobierno de Israel con la derecha argentina. Y no entremos a hablar, por ejemplo, de la DAIA y de la AMIA, que son unas basuras. Acá Esther calculo que me va a coincidir, puede ser. Esther, ¿qué querías decir? Te doy la voz, que no hablaste hoy. Dale. No, quería decir que esta película... Hola, hola. Sí, te escuchamos perfectamente, Esther. Porque acá me aparece otra imagen. Bueno, que tiene muchísimas miradas y es muy metafórica, porque justamente lo que acabas de decir vos, yo lo estaba pensando. La película fue filmada en el 72 y tiene plena actualidad hoy, con el tema de los refugiados, con las guerras de Siria, cuánta gente muere cruzando los mares del mundo, nadie los recoge, cierran las fronteras, nadie los recibe. Es gente que no tiene salida y que lo plantea muy bien también en el libro, porque la mirada del autor, por su ideología, piensa que la salida es colectiva. Y acá te está demostrando que cada uno se salva como puede, que es individual. Y esa no es la salida, lamentablemente, y es válido para todos, inclusive para nosotros hoy, la falta de conciencia colectiva. Exacto, porque el escritor lo dice, y lo dice especialmente en el video, véanlo que dice: yo estoy poniendo una salida individual cuando habla de su libro, pero esa no es la salida tiene que ser colectiva, de todo el pueblo, y que todo el pueblo tome conciencia de que tenemos que agruparnos y pelear, ¿sí? Es la única manera, por eso son los gritos cuando golpean el camión cisterna, nadie los escucha, y él se pregunta ¿por qué? Precisamente. Exacto.
Exacto, Porque él no tiene- los es un escuchó. pueblo- Claro. Claro, claro. Y además, una cosa que quería contarles es que durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial y hasta después del 48, los países del mundo que sabían perfectamente del exterminio nazi, no solo de los 6 millones de judíos, sino de los demás, no Sí. aceptaron, iban vagando por los barcos, no aceptaron a los judíos de ninguna parte del mundo que se escaparon de la guerra. Y son muchas las historias verdaderas, algunas contadas en un libro de Peri Rossi, que es maravilloso, la uruguaya y no es judía, que es maravilloso, esos horrores que pasaban arriba de los barcos, estos judíos, que no todos tenían plata, que en muchos casos hubo un gran escritor, que ahora no me acuerdo el nombre, que había logrado escapar ¿a dónde era? A Cuba, creo, o a Brasil, y lograba conseguirle papeles para que en algunos países americanos les permitieran ingresar, porque todo el mundo se puso en contra y no los dejó bajar. De tal manera que cuando los judíos huían de Alemania, de Checoslovaquia, todos los países donde los atrapaban los nazis, querían huir a lo que era Palestina e Israel, donde había algunos judíos, porque están desde fines del siglo XIX los judíos ahí, que habían comprado tierras a los otomanos, ¿sí? Habían comprado tierras a los otomanos y a los ingleses. Eran dueños de pequeñas porciones de tierra. Les impedían la entrada a los británicos, entonces bogaban hasta morirse muchos de ellos en el mar Mediterráneo o en el océano Atlántico, porque no los aceptaban en ningún país y sabían que si iban a volver, los iban a mandar al campo de concentración y se iban a morir. Y esos son los británicos, los estadounidenses, lo de todos los países del mundo. Esa es otra realidad a tener en cuenta dentro de esto. Pero quiero seguir leyendo. Es cierto lo que decís con la derecha. Imagínate Macri yendo a Israel trayendo armas y una porquería, y la DAIA, que es una porquería ligada a la derecha argentina. Y dice Enrique Martín, otra cosa, qué culturalizados por Europa estamos, que también decimos como los europeos Oriente para ubicar esas regiones, que en realidad para nosotros están al occidente. Nuestro Oriente es Europa, África. Tendríamos que cambiar nuestro léxico en función de la geopolítica que necesitamos desarrollar como bloque latinoamericano y país perteneciente a dicho bloque. Este es un claro ejemplo. Debemos desidentificarnos de Europa. El que nomina domina, según el sociólogo francés Pierre-Félix Bourdieu. Excelente, excelente. Esperen que pongo. Dice Grace, tal cual, el poder es el dueño de los diccionarios. Por si alguien tiene dudas con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, o con decir presidenta o intendenta. ¿Quién es el dueño del diccionario de la realeza Academia Española? Por eso pregunto en qué nos convertimos. Y dice María Elena, lo dice del maestro Salimuevo, has perdido tu casa y tus árboles, tu juventud y tu país. Nunca alzarás la voz. No entiendes que has perdido. Hablar y hablar por 10 años. Te han vendido y te han comprado de nuevo, calculo. Quedas entre el diablo y el mar azul, decía el maestro Salimuevo. Hay un libro de Edward Said, muy claro, Orientalismo. Lo pusieron, el que pusieron de Edward Said, ¿es orientalismo o es otro? Es fundamental. Ya estamos pasando un montón. Ya es un montón. Hay dos. Hay dos. Orientalismo y la cuestión palestina. Creo que el que pusieron es la cuestión palestina. Si alguien lo tiene, gente, en PDF, por favor pónganlo, que son imperdibles. Y yo los quiero releer. Dice Raquel. En orientalismo está todo el estereotipo del que hablaba Enrique. ¿Qué entendemos por orientalismo? Claro. Es una idea totalmente europeizante y eso lo dice el escritor.
Por eso es tan importante. Escuchen lo que dice. Nicolás te quiere decir algo. Nicolás. Sí, no sé qué te quiere decir. Ya es un montón de tiempo, Esther. Ya. Ay, chau, chau, me fui. Chau, chau, chau. Perdonen, pero Chau, hasta la próxima. nos vemos.